Continuando con la serie de videos del modelo de los transformadores, vamos a hablar del aislamiento de transformadores. Una de las principales características del transformador es proveer de aislación galvánica entre el circuito primario y el circuito secundario. Por esta razón, el aislamiento es uno de los parámetros que principalmente se miden en los transformadores para determinar su desgaste o de la capacidad de aislamiento del equipo. Entonces, ¿qué es el aislamiento eléctrico? La condición de aislamiento. El aislamiento eléctrico se produce cuando se cubre un elemento de una instalación eléctrica con un material que no es conductor de electricidad, es decir, un material que resiste el paso de la corriente a través del elemento que lo alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del semiconductor. Existen causas que deterioran el aislamiento, como puede ser la contaminación ambiental, las vibraciones, el calor excesivo, los impulsos atmosféricos y de maniobra y las sobretensiones. Normalmente, dependiendo del material con que utilicemos el aislamiento, vamos a tener unas temperaturas máximas de operación de él. Y tenemos una clasificación que va de acuerdo a las letras del alfabeto. Tenemos clase 0 o clase O para aislamiento de algodón, seda y papel que soporta 100 grados centígrados. Mientras que el papel impregnado en aceite soporta 105 grados centígrados y es lo que llamamos aislamiento clase A. El aislamiento clase B, que puede ser compuesto de mica, fibra de vidrio o asbesto, soporta 130 grados centígrados sin deteriorarse y lo denominamos aislamiento clase B y es el más común en máquinas eléctricas. El aislamiento tipo micra, fibra de vidrio y asbesto con algunos otros componentes que resguardan los secretos de fabricación permiten llegar a temperaturas de 155 grados centígrados y es lo que denominamos el aislamiento clase F. Este aislamiento es uno de los más utilizados en máquinas eléctricas cuando se utilizan con variadores de velocidad o con electrónica de potencia debido a los altos frentes de onda o frentes escarpados de tensión que se utilizan para que no se deteriore el aislamiento. Este conductor que se utiliza en este caso es garantizado anti-efecto corona, es decir, que soporta variaciones bruscas de campo eléctrico sin producir arqueo en sus componentes. El aislamiento de mayor prestancia a nivel de máquinas eléctricas es el aislamiento clase H, que corresponde a una temperatura máxima de operación de 180 grados centígrados y es compuesto de silicona, fibras de vidrio, mica y asbesto. Es uno de los que se utilizan para los transformadores secos encapsulados que vimos en el video pasado. También se puede utilizar teflón. El teflón permite 220 grados centígrados. En máquinas eléctricas es muy raro la utilización de teflón como medio aislante debido a sus altos costos de fabricación. Entonces, ¿cómo se mide la resistencia del aislamiento para verificar su condición? Entonces, se mide siempre utilizando corriente continua, aplicando una tensión, midiendo la corriente total que circula por el material. Entonces, la corriente que circula por el material se debe principalmente a 4 fuentes o razones por las cuales puede circular corriente por un medio aislante. Entonces, la primera de ellas es la fuga por la superficie, que presenta una constante de tiempo relativamente alta y es debido a los contaminantes que pueden estar sobre la superficie, polvo, suciedad y algunos otros materiales, por ejemplo, harinas en fábricas de pan y otras fábricas, cemento en fábricas de cemento, materiales que pueden estar dispersos en la atmósfera. Por capacitancias geométricas, es decir, por la forma como esté definido el medio aislante, por la conductancia, que es prácticamente cero, que es prácticamente el material, y por absorción. La absorción puede ser por polarización, que es reorientación del material aislante, es decir, de los dipolos magnéticos del material aislante, o por desplazamiento electrónico, por circulación de electrones en el material aislante. Entonces, básicamente, cuando yo polarizo un material, el cual tiene dipolos magnéticos desordenados en su estructura atómica, cuando la polarizo, esos dipolos magnéticos tienden a orientarse en el sentido de circulación de la tensión
en continua que estoy aplicando. Eso permite o facilita el flujo de corriente y es lo que me permite medir las corrientes de absorción o de fuga por el material, que es lo que define la resistencia del aislamiento. El cociente entre la tensión aplicada y la corriente de fuga es lo que define la resistencia de aislamiento. Entonces, normalmente se ha estandarizado las tensiones de trabajo o las tensiones de prueba dependiendo del nivel de tensión del devanado, para realizar el ensayo de aislamiento o la tensión aplicada a fin de medir la corriente de fuga. Entonces tenemos que para devanados de menos de 300 voltios, la tensión del ensayo se estandariza a 500 voltios. Entre 300 y 1000 se puede utilizar 500 o 1000 voltios. Entre 1000 y 2500 se puede utilizar 500 o 1000 voltios. Por encima de 2500 voltios y hasta 5000 se puede usar 1000 o 2500. Entre 5000 y 12000 voltios se puede utilizar 2500 o 5000, y para devanados de más de 12000 voltios se debe utilizar ensayos entre 5000 y 10000. Generalmente las tensiones estándar son 500, 1000, 2500, 5000 y 10000 voltios. Son las que poseen los equipos comerciales más comunes de los distintos fabricantes. ¿Qué factores influyen o afectan la resistencia de aislamiento? Hablábamos de la contaminación. Depende de materiales externos y tales como el aceite, el polvo de carbón que se deposita encima de la superficie. Suciedades o sales normalmente no conductivas en condiciones secas pueden incrementar la conductividad con la humedad, por ejemplo en zonas de playa, donde lo conocido como salitre puede contaminar el aislante y cambiar sus valores de resistencia de aislamiento. También se puede incrementar la capacitancia por polarización del material contaminante. La temperatura es otro factor que tiende a afectar la resistencia de aislamiento. Los aumentos de la temperatura afectan la resistencia tanto del conductor como del aislamiento. El cambio de resistencia suele ser positivo en los conductores por agitación y negativo en los aisladores por aumento de cargas libres. La resistencia de aislamiento se mide a varias temperaturas sobre el punto de condensación y se registra en papel semilogarítmico. Las medidas pueden cambiar debido a las condiciones ambientales u operativas previas. Los valores mínimos recomendados de resistencia de aislamiento de acuerdo al estándar IEEE 43 del año 2000 nos establece que para devanados fabricados antes de 1970 la resistencia de aislamiento a un minuto debe ser igual al número de kilovoltios más un megaohm. Para devanados reformados después de 1970 la resistencia de aislamiento debe ser mayor a 100 megaohm. Y para bobinas aleatorias de tensiones inferiores a 1 kilovoltio debemos estar hablando de una resistencia de aislamiento después de un minuto de aplicada la tensión de 50 megaohm. Recuerden que el tiempo de vida útil de un aislamiento es de 30 años, es decir que ya casi estamos rondando la última etapa de estas medidas, pues estamos hablando que las resistencias de aislamiento deben ser mayores a 100 megaohms y por debajo de 1 kilovoltio debe ser mayor a 50 megaohms. El problema es que efectivamente yo puedo hacer la prueba y me puede dar 200 megaohms. El aislamiento está correcto, pero si yo no tengo el histórico de cómo va evolucionando este valor, no puedo saber si tengo pérdida del aislamiento. Entonces, realmente la medición de aislamiento es un proceso estadístico donde yo debo llevar la historia, tal cual como un médico lleva la historia de un paciente. O sea, de tal manera de poder ver cómo ha evolucionado ese aislamiento, el cual debe decrecer con el tiempo, y cómo ha sido ese decrecimiento. Si vemos una variación muy brusca entre un valor anterior y el valor posterior de la medida, debo sospechar de un problema de aislamiento producto de algún problema interno del equipo que estoy midiendo. Entonces, el índice de polarización y el índice de absorción dieléctrica son dos consideraciones que se utilizan para la medición de aislamiento seco. Entonces, tanto el IP como el AD, el índice de polarización y el índice de absorción dieléctrica, se miden con un megaómetro
con el equipo desenergizado. No se requiere AD si se realiza IP. O sea, si realizo uno, no tengo por qué realizar el otro. El IP determina si el aislamiento del equipo le permite entrar en servicio continuado. No requiere corrección por temperatura porque los cambios son muy pequeños, entre 1 minuto y 10 minutos, que es lo que dura la prueba. El IP debe estar comprendido entre 2 y 4 para considerar un aislamiento en estado excelente. Entonces, para realizar la prueba vamos a utilizar un megaohm, que es una fuente DC con un microamperímetro que me permite descargar sobre el equipo las tensiones convencionales de medida que hemos visto y aplicarlas de manera constante durante la duración de la prueba. En el caso del índice de polarización estamos hablando de una prueba que puede durar de 10 minutos, mientras que para el índice de absorción dieléctrica es una prueba que dura 1 minuto. Entonces, para el índice de polarización se aplica para el ensayo de absorción dieléctrica la relación entre la resistencia de aislamiento medida 10 minutos con respecto al valor en 1 minuto. Es decir, el índice de polarización es el valor de la resistencia de aislamiento a 10 minutos entre el valor de aislamiento a 1 minuto. Un IP inferior a 1 indica que el equipo está deteriorado y que se necesita mantenimiento inmediato. La IEEE, en su estándar 43 del año 2000, al igual que la IEC 60085-01 en 1984, establece los valores IP en función de la clase de aislamiento. Establece que para la clase A, el IP debe ser mayor a 1.5, para la clase B, mayor que 2, al igual que la clase F y la clase H. En cambio, el índice de absorción dieléctrica es una prueba más rápida, mide el efecto de las corrientes de absorción que decrecen con el tiempo y se obtiene como la relación de la resistencia de aislamiento a 1 minuto, es decir, a 60 segundos, con respecto al valor a 30 segundos. Entonces, el DAR es el cociente de la resistencia de aislamiento a 1 minuto entre la resistencia de aislamiento a 30 segundos. Un DAR inferior a 1.25 debe ser investigable y posiblemente indica una necesidad de reparación del equipo. Entonces, los valores de DAR establecidos es un DAR menor que 1, establece falla, un DAR entre 1 y 1.25 establece que el aislamiento está ok, y entre 1.4 y 1.6 se establece que el aislamiento tiene un grado excelente, lo cual es poco común. En la gráfica vemos cómo realizar la prueba tanto para transformadores como para motores monofásicos o trifásicos. Fíjense que la prueba se debe realizar entre los devanados de baja tensión a tierra, baja tensión a tierra, entre alta y baja tensión. Entonces, es decir, tenemos que para un transformador se debe realizar 1, 2, 3, 4, 5 pruebas, al igual que el caso de un motor. Si estamos haciendo índice de polarización, implica cada prueba 10 minutos más el tiempo de conexión y desconexión. Es decir, estamos hablando de 50 minutos o más. Es decir, más de 1 hora para realizar la prueba. Mientras que el DAR, el índice de absorción dieléctrica, estamos hablando de pruebas de el orden de 1 minuto. Es decir, que podemos hacer una prueba de DAR en el orden de unos 15 a 20 minutos completo del equipo. ¿Cómo interpreto los resultados? Porque me puede estar dando el aislamiento excelente, pero ¿cómo ha sido el comportamiento histórico de ese aislamiento? Es lo que me da si efectivamente el aislamiento está bien o está mal. Es cuando vamos a un cardiólogo y nos toma la tensión y de repente obtenemos unos valores por encima de lo normal. Eso no significa que la persona sea hipertensa. En ese momento, el médico lo que hace es hay que hacerle un control de la tensión a lo largo de varios días en horas específicas para determinar si esto es un evento puntual o es un evento continuo en el tiempo. Lo mismo hay que hacer con el aislamiento. Hay que hacer una evaluación continua en el tiempo. Generalmente la medición de aislamiento se hace cada 6 meses en cualquier parada programada del equipo, ya que necesito su desconexión para poder realizar la prueba.
Y viendo cómo es la evolución histórica del aislamiento, puedo tomar una decisión, no solo si el aislamiento es correcto o incorrecto, sino si tengo un proceso de degradación del aislamiento, para tomar acciones de mantenimiento preventivas o correctivas, dependiendo del caso. Entonces se requiere un acceso a las mediciones anteriores para resultados concluyentes, utilizar solamente los datos del ensayo realizado a nivel de tensión con la misma duración y bajo condiciones similares de temperatura y humedad, realizar una curva de datos históricos de resistencia de aislamiento. Entonces fíjense, aquí tenemos una curva histórica de edad. Fíjense que entre los dos puntos, primero, vemos que el aislamiento está disminuyendo, igual que el tercer punto. Pero cuando realizo el cuarto punto, veo una disminución abrupta del aislamiento. Fíjense que los valores están por encima de 1, es decir, que el aislamiento está correcto, se puede operar. Pero tengo un descenso drástico entre el punto anterior y el punto siguiente, marcado con la letra B. Entonces, eso me hace sospechar que el aislamiento tuvo un problema y el cual debe hacerse acciones correctivas, como por ejemplo secado. Si yo realizo el secado, puedo ver que el aislamiento recupera nuevamente sus propiedades. Bien, puede ser secado, rebarnizado, extracción de humedad. Entonces, fíjense, el A se ve el efecto de envejecimiento. En el B vemos lo que se conoce como una falla de aislamiento. Fíjense que el nivel de aislamiento está por encima de 1, es decir, que todavía es operativo, pero indica una falla posible de aislamiento. Entonces es mejor sacar el equipo para mantenimiento preventivo y correctivo antes que el equipo falle, puesto que una falla en el equipo puede repercutir en unos mayores costos de reparación. Y en la parte C vemos el proceso después del proceso de reparación, se realiza nuevamente la prueba de aislamiento y se ve cómo el aislamiento ha recuperado sus propiedades anteriores. De la misma manera, podemos ver que lo mismo sucede a lo largo de una medición de índice de polarización. Es normal que cuando realice la medición a lo largo del tiempo, fíjense que aquí tenemos la prueba a lo largo de 10 minutos, el aislamiento tiene que ir incrementándose de forma tal que el cociente dé mayor que 1. Entonces fíjense, en la posición D, el aislamiento da igual a 5, el IP da igual a 5, es un aislamiento excelente, mientras que en la condición E es un aislamiento que mantiene sus propiedades, lo cual da un índice bastante pequeño, muy cercano a 1, o cercano a en este caso 1.47, lo que hace sospechar que el aislamiento puede tener problemas en lo que respecta a humedad o degradación del mismo y requiere ser reparado. Entonces, en este video hemos visto cómo se mide la resistencia a aislamiento a través del índice IP o el índice DAR, cómo la evolución histórica de aislamiento me da más información que la prueba en sí mismo. La prueba en sí mismo me puede decir si el aislamiento es correcto o incorrecto, pero no me puede dar la información, salvo el histórico, de cómo se ha degradado el aislamiento en el tiempo a fin de tomar las medidas correctivas necesarias para poder volver a poner el equipo en funcionamiento y garantizar la ausencia de fallas de aislamiento. Gracias por su atención y los invito al próximo video, donde hablaremos de algunas de las otras pruebas que se realizan en los transformadores.